Vamos a la palabra en esta mañana. Hace unos días estábamos con el equipo de alabanza un tiempo, y la semana pasada estaba en la iglesia Hechos del pastor Enoch, y muy especial el tiempo que pasamos allí, que tuve allí el privilegio de estar allí de Enoch Pacheco durante 2 servicios. Fue un tiempo muy especial, estuvimos allí. Vamos a segunda de Timoteo capítulo número 3. Segunda de Timoteo capítulo número 3. Y vamos a ir al verso número 14. Tengo algunos instantes para predicar aquí la palabra, y va a ser un tiempo especial porque comenzamos con acelerar en la palabra. Acelerar en la palabra. Hoy tenemos varias cosas aquí, pero vamos a leer esos versos. Segunda de Timoteo capítulo número 3, verso número 14 hasta el verso 17. Del verso 14 al verso 17. Vamos a leerlo de la Reina Valera 60. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, yo te agradezco por la palabra y te agradezco por la provisión de ella que nos va a hablar a nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero hablar entonces en esta mañana acerca del poder de la palabra en acelerando los tiempos, el poder de la palabra. Y quiero compartir con ustedes 4 puntos. Vamos a ver cómo nos va con los 5 puntos. Pero lo que quiero hablar del poder de la palabra es cómo está constituida la palabra. ¿Cuál es la esencia o la fuente de la palabra? La esencia, constitución o fuente de la palabra. Constitución de la palabra, fuente, esencia de la palabra. Entonces, lo primero que quiero afirmar es que no hay revelación aparte de las escrituras. Diga conmigo: no hay revelación aparte de las escrituras. Toda secta nace como producto de pensar que hubo una revelación aparte de las escrituras. O sea, toda secta comienza cuando alguien dice tener la revelación superior más allá de las escrituras. Eso ya es una secta o es tendencioso. Porque la escritura no solamente contiene, la escritura es la palabra de Dios. Voy a volverlo a decir por segunda vez. La escritura no contiene, la escritura es la palabra de Dios. Entonces, si uno tiene claro eso, significa que uno va a tener un referente y un fundamento firme. Donde la palabra de Dios no es el fundamento, entonces no hay cimiento sólido para la fe. No existiría un cimiento sólido para la fe. Algunas corrientes cristianas, pero con una tendencia no correcta, dicen: las escrituras son la fuente confiable, pero además tenemos otra cosa. Tenemos además esta otra cosa. Significa que las escrituras no son la fuente confiable, sino que las escrituras son una parte de su fuente confiable. Pero nosotros decimos lo siguiente: la escritura es la fuente confiable. Usted va a escribir una palabra que yo hace mucho tiempo escuché y que me parece fundamental y estudié. Se llama así. Usted va a escribir eso que le parece raro, pero lo va a escribir. Escriba esto: la escritura es la norma normativa no normada. Usted dice: uy. La escritura es la norma normativa no normada. Se dice: ¿y eso qué significa? Voy a explicarle esto para poder entender. La norma que
hace posible que nada esté por encima de la escritura. Lo que estoy diciendo con la norma normativa no normada es un fundamento teológico que dice: no hay nada por encima de las escrituras. No hay nada por encima de las escrituras. La escritura contiene ¿cuántos libros? ¿Cuántos? Algunos dicen: Padre de gloria, empezaron las preguntas de colcha. Entonces voy a preguntarle a algunos: ¿cuántos contiene? Bien, no 68, no 72, no 73, 66 libros, que son el canon de la escritura. El canon de la escritura. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos en el Nuevo Testamento? 27 en el Nuevo Testamento. En eso no hay problema. Ahora, muy bien, aquí ya se asustaron algunos. Dije: este pastor va a preguntar ¿cómo está constituida la palabra? Entonces esta escritura nos dice exactamente lo que ella dice de sí misma. Hay muchas escrituras. Si alguno no vio el live que hicimos mi esposa y yo el día miércoles, hicimos un repaso de las escrituras desde el Salmo 119. ¿Qué dice el Salmo 119? Lo que no ha visto, los que no lo han visto, véanlo. Hablamos en 3 puntos, de 8 puntos cada punto, de todo lo que sucede en 176 versículos de la Biblia. 176 versículos hay en el Salmo 119, donde es un acróstico de los 22 letras del alfabeto hebreo, y ahí está toda la escritura de una manera extraordinaria. Ahora, esta escritura también nos va a hablar de lo que constituye la palabra. ¿Qué ella dice de sí mismo? Entonces, lo primero dice, punto número 1, debo conocer las escrituras. O no lo coloque en el término de deber, conocer las escrituras, colóquenlo en un término infinitivo. Conocer las escrituras es fundamental. Punto número 1, conocer las escrituras. Punto número 1, conocer las escrituras. ¿Qué dice el versículo número 14? Vamos al versículo número 14 para explicar el primer punto. ¿Cómo se llama el primer punto? Conocer las escrituras. Entonces mire lo que dice el verso número 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo le dice a Timoteo que desde pequeño conocía las Sagradas Escrituras, que conocía el Antiguo Testamento, y es fundamental saber, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y verso 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Entonces Pablo le dice a Timoteo: tu seguridad es que tú reconozcan que las escrituras te van a persuadir. Tienes que conocerlas y que ellas te van a persuadir. La palabra persuadir significa lo mismo que fe. Es la misma palabra. Fe y persuadir es lo mismo. O sea, la palabra trae fe porque son dignas de confianza, son fieles y nos llevan a la verdad. Otra vez, la palabra es digna de confianza, es fiel y nos lleva a la verdad. Son verdad, son seguras. La palabra persuasión, otra vez el verso 14, Jenny, me haces el favor, dice, verso 14, dice así, dice, verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Ahí hay 3 palabras. Número 1, persistir. Número 2, aprender. Y número 3, persuasión. El número 1, persistir, significa conocer las escrituras. No es que hagas un curso, no es que de vez en cuando leas la palabra un domingo cuando lo colocamos acá. No va a funcionar así. La persona necesita persistir. Persistir. Persistir es una palabra muy especial. Está hablando de un atleta que no empieza simplemente la carrera, sino que se mantiene en la misma y llega al final.
Pablo estaba hablando en términos de un atleta, pero estaba hablando en términos de saber lo que hace un atleta. Se persiste. No comienza simplemente, sino se mantiene en la carrera y va hacia adelante hasta el final. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Entonces, la primera palabra clave para conocer las Escrituras es persistir. Un día, 2 días, una semana. Persistir es algo permanente en el tiempo, hasta llegar hasta el final. En lo que has aprendido. Si la segunda palabra para hablar de conocer las Escrituras es aprender las Escrituras. Ese aprender las Escrituras tiene que ver con memorizar las Escrituras, con estudiar las Escrituras, con meditar en las Escrituras. Mire, aprender significa meditar, memorizar y estudiar. Mire todo lo que vamos llevando. Significa, lo número 1, ¿cuántos aspectos tiene? Ya se me perdieron. Número uno, persistir. ¿Qué más? Aprender y persuadir. Pero ese primero de aprender, de persistir, significa, es como un ejercicio de ¿quién? De un atleta que va hasta el final. Número 2, aprender. Ese aprender tiene que ver con memorizar, tiene que ver con estudiar y meditar en la palabra. ¿A cuánto les cuesta trabajo memorizar la Biblia? Tranquilo. Algunos dicen, no, entonces los demás la memorizan perfecto. ¿Cuántos han tenido dificultades para memorizar en la Biblia? Ya, algunos son un poco más fácil. Entonces, si yo le digo a usted 2 de Timoteo 1:12, usted dice, ¿y eso a dónde está? Pero es muy importante aprender a memorizar. La memorización es un ejercicio que en la Escritura siempre habría, aún desde el Antiguo Testamento, porque ellos memorizaban. Ellos tuvieron primero una cultura que era no escrita, tuvieron una escritura, una cultura auditiva, de oír. Y también tenían una cultura visual. Por eso Jesús en su tiempo presentaba muchas cosas que tenían que ver con parábolas, que escuchaban, pero ellos se imaginaban la parábola. O sea que Jesús era absolutamente práctico. Escuche, pero además usted imagínese lo que está contando en la historia. Entonces, aprender es memorizar, estudiar y meditar. Es muy importante aprender la palabra. Ahora, usted nunca va a aprender la palabra cruzado de brazos. Es imposible. Tenemos una cultura muy complicada nosotros. ¿Cuántos hemos ido al colegio? Bueno, algunos nunca fueron. Alfonso, yo lo he visto, usted hasta hizo posgrado. A ver, todos los que hemos ido al colegio mínimo. Bien. Sí, bien. Usted cuando fue al colegio, usted tenía que llevar, ¿qué le decían a usted cuando iba al colegio? Usted tenía que llevar un cuaderno y algo para apuntar. ¿Sí o no? Y usted aprendió a escribir. ¿Y cuántos aprendimos a escribir? Algunos bonitas letras, otros no tanto. Pero aprendimos a escribir. Cuando usted escribe, usted está haciendo un ejercicio de memorizar, pero está haciendo un ejercicio de interpretar lo que otra persona está diciendo y usted va haciendo. Cuando éramos más jóvenes, yo hacíamos algo que se llama los dictados. ¿Quién se acuerda de los dictados? Bien. Pero en Israel había una cosa tremenda. Y cuando se escribió la Biblia, por eso hay tantos manuscritos. Cuando se escribió la Biblia, alguien empezaba a escribir y alguien empezaba a anotar todo lo que se escribía.
Si alguien llegaba al libro de Deuteronomio y había fallado en el libro de Génesis capítulo 18, en una tilde tenía que romperla toda y volverla a comenzar. Porque la palabra era inspirada por Dios para los primeros agiógrafos. Pero luego ellos tenían que reescribir las copias de las copias originales. Y eso se mantuvo a través del tiempo. Gracias a Dios, porque Dios le gusta la escritura. Gracias a Dios que a Él le gusta la escritura. Porque usted tiene las sagradas escrituras. Y gracias a Dios porque la Biblia no se escribió en esta época donde la gente dice, yo me lo aprendo. Yo la tengo clara. A los 10 minutos se ha acabado, se le olvidó todo. Esa es nuestra cultura. Entonces, para aprender usted necesita oír, ¿cierto? Sí, pero usted necesita las tres cosas. Conocer la escritura. Necesita, número uno, ¿cuál? ¿Cómo? Número uno, ¿qué? Persistir. Número dos, aprender. Aprender significa ¿qué? Memorizar, estudiar. Bien, escriba. Por eso vamos a hacer Power League aquí con los muchachos. Mire, hay gente que jamás aquí escribe. Y cuando van a los cursos de pleroma tampoco. Créame, nunca va a aprender bien. Nunca. Nunca va a aprender bien. Una de las cosas que yo admiro de mi pastor John Romick es que él tiene una libretica pequeña y se la pone acá y de pronto él la saca y empieza a escribir. Yo un día le pregunté y dijo, no, yo escribo porque yo necesito aprender. ¡Wow! Necesitamos aprender. Hay que escribir. Algunos están escribiendo ahí en el celular cuando les llegue su mensaje de WhatsApp. Pero no, quítelo y ponga solamente tal. Bien. Y tres, persuadiste. Significa que la palabra te trae fe. Te trae fe. Ahora, el asunto es, mire el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Oh, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahora, ¿cuál es el problema de saber las escrituras desde la niñez? Ninguno. Pero ¿cuál puede ser un problema de saber las escrituras? Que le enseñen mal. Entonces desde pequeño le dicen, mire, se lo tragó la ballena. ¿A quién? A Jonás. ¿Cuándo la Biblia dice ballena? Nunca. Entonces el chino aprende a punta de las ballenas. Pero la Biblia no dice ballena. Entonces, ¿por qué la gente dice ballena? Porque dice es el animal más grande. Debe ser una ballena. ¿Y se volvió una qué? ¿Se volvió una qué? Una creencia. ¿Sí? Entonces, a punta de dibujo, ¿no? Entonces dibujan. Dibuje qué le pasó a Jonás. Se lo tragó una ballena, dice el niño. ¿Y quién lo saca de eso? Sí me hago entender. Hay que aprender bien. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea, Timoteo sabía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. ¿Cómo se lo sabía? De memoria. ¿Cómo vamos con nuestra memoria? ¿Ya sabe qué dice 2 Timoteo 1:12? Y alguno dice, Padre de gloria,
que venga el arrebatamiento, que no me pregunten. Y algunos empiezan a buscar, ¿sí? Empiezan a buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, pero porque la palabra produce fe. Ahora, vuelva al verso 15. Estoy en mi primer punto. Has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. O sea, las Escrituras, Timoteo, las Escrituras, cualquiera de estos nombres, te pueden hacer ¿qué? Sabio. La palabra sabio es una palabra ahí que tiene varios significados. Pero voy a decirles el significado más simple. La palabra sabio allí hace referencia al libro de Proverbios. Y hace referencia a toda la sabiduría que Dios estableció. Pero la palabra clave para entender sabiduría estaría en el capítulo 1, verso 6, 7 y 8 de Proverbios, o en el capítulo 8 de Proverbios. Capítulo 1, ¿qué? ¿Versos qué? 6 y 7 y 8, y en el capítulo 8. O sea que la sabiduría, va a decir el apóstol Pablo, no es una cosa. La sabiduría es una persona. O sea, sabio no es una cosa, es una persona. Entonces, nuestra cultura dice que sabio es porque esa persona leyó mucho. No, ese hombre es un erudito, puede ser, pero puede que no sea sabio. Hay grandísimos filósofos que son eruditos, pero no son sabios. Porque la sabiduría pasa por Cristo. Primera de Corintios 1:30 dice que en Cristo Él nos ha dado ¿qué? La sabiduría. Él es el sabio. ¿Dónde es la descripción de sabiduría en el Nuevo Testamento? Varios. Pero el libro de Colosenses es clave para entender sabiduría. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él, por Él fueron formadas todas las cosas, visibles e invisibles, etc. Él es el culmen de la sabiduría. Él es la sabiduría. Entonces, la sabiduría que es Él me enseña a vivir. O sea, que la Biblia no es un libro solamente para que tú aprendas, memorices, etc., sino para que te enseñe a vivir. Entonces, Cristo Jesús, más por Él, gracias, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Entonces, número 1, estamos hablando de conocer la palabra. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿Quién quiere ser sabio? No hay sabiduría si no conocemos la Biblia. Pero usted no puede conocer la Biblia un día a la semana, de vez en cuando, o cada vez que viene y se pone allí, se coloca allí, porque hay demasiada anemia espiritual. Pero necesitamos conocer la palabra, pero aquí dice, para los cuales te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Número 2, punto número 1, conocer la palabra. Número 2, la salvación por la palabra. ¿Cuál es el número 1? Conocer la palabra. Número 2, salvación por la palabra. Escriba ahí, salvación por la palabra. Entonces, la sabiduría es para ser salvo. Has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la que fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Que Timoteo conocía las Escrituras. ¿Cuántos estamos de acuerdo que ahí dice, conocía las Escrituras? Desde la niñez. Pero Timoteo tenía un problema
hasta cuando recibió a Cristo. Él tuvo un problema gravísimo. Es que él conocía las Escrituras, pero las Escrituras no le habían sido reveladas. Pero si conocía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de pe a pa, no le habían sido reveladas. Él había memorizado, él las meditaba, él había estudiado, pero no le habían sido reveladas. Él tenía la sabiduría de Salomón allí, del libro de Proverbios, no le habían sido reveladas. Él conocía las historias de los profetas, no le habían sido reveladas las Escrituras. Él conocía qué había pasado con José, etcétera, etcétera, no le habían sido reveladas. Entonces la única posibilidad que ellas sean reveladas, dice otra vez, verso 15, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que la salvación viene y el entendimiento de la Escritura cuando hay un nuevo lente. El lente para que venga revelación es la obra terminada de Jesucristo. Ese es el lente. Si no entendemos la obra de Jesucristo, entendemos mal, porque hay un lente para entender. La pastora dijo algo, bueno, tan raro decir, mi esposa dijo, mi linda dijo, algo interesante, dijo, ¿usted se dio cuenta qué dijo cuando hablaron del diezmo? ¿Qué dijo? Bien, bien. Y tampoco por sanidad. Si nos tomamos autoridad, nos ponemos de acuerdo, pero tomamos autoridad. ¿Por qué? Porque cuando uno le pide al Señor algo que no hace parte de la fe en Cristo Jesús, Él dice, pero usted no entendió, pero nada. Como uno dice, Señor, por favor, baja de la cruz por mí, ven y sálvame. El Señor dice, pero ya morí, ya lo hice. Señor, sáname, pero si ya lo sané hace 2000 años. Señor, prospérame. Allí está la vida de prosperidad. Señor, vuelve por segunda vez. Uno sí le puede decir Maranata, porque eso hace parte de algo que Él va a venir. Pero usted no puede confundir, escriba esto grande. Hay cosas que son hechos y otras cosas que son promesas. Escriba la diferencia, escriba. Hechos y promesas. Los hechos son lo que Dios ya estableció. Usted no vive tratando de encontrar promesas cuando ya fueron hechos. Pero usted no puede tratar de tener vivir de promesas que ya fueron establecidas como hechos, o al revés. Hay cosas que van a venir que son promesas. Él va a volver. ¿Eso ya es un hecho? No, no es un hecho, es una promesa. Él no ha venido todavía. Señor, tú dices que vas a volver, por lo tanto es un hecho. No, es una promesa, pero es una promesa que Él ya dijo que se va a establecer. Entonces, si no entendemos la diferencia entre hechos y promesas, vamos a estar muy mal en la vida cristiana. Entonces, mucha gente cuando ora no entiende esa diferencia. Vamos a orar. Entonces se pone, sí, yo no sé ni cómo orar. Entonces la gente dice, entonces ore. Entonces empieza a orar. Padre, gracias porque tú moriste por mí en la cruz. Se tiró todo, porque el Padre no murió por mí en la cruz, fue su Hijo. ¿Estamos? Ya empezó mal. Señor, gracias porque tú enviaste a tu Hijo, pero Señor, yo no sé si soy. Entonces una mañana dice, ¿usted nació de nuevo? Sí. Y después la persona dice, yo no estoy tan seguro de haber nacido de nuevo. Yo no sé. Hoy que cometí un pecado esta mañana, yo estuve de mal genio. ¿Cuántos se han puesto de mal genio cuando vienen el domingo para el servicio? Tranquilo, ¿cuántos? Levante la mano. No hay condenación, yo también. Pero todavía soy salvo. Pero usted, pastor, y si llegara el Señor o me muriera ahora, me agarré y tuve un problema
de mal genio. ¿Para dónde me iría, pastor? Esas preguntas surgen porque usted no entiende ni hechos ni promesas. Toda persona que hace esas preguntas significa que no entiende las escrituras. Necesita ser pleno. O sea, no entiende hechos y promesa. El hecho es que usted ya está en Cristo. Otra vez, el hecho es que usted ya está en Cristo. Los que hemos nacido de nuevo. La promesa es que Él volverá. Amén. Uy. Entonces, caminar por promesas es caminar en la cuerda floja para la vida. Caminar por hechos es caminar en seguridad vital. Pero hay promesas, sí. Pero para la vida diaria usted no vive de promesas. Usted vive de los hechos ya cumplidos. Otra vez, para la vida diaria, mientras estamos aquí en la tierra, usted no vive por promesas, sino vive por los hechos ya establecidos. Por eso usted me ha escuchado aquí decir: Dios no te debe nada. Y es verdad. Dios ya lo cumplió todo en Cristo. Pero para promesas sí es importante decir: tú prometiste que vas a volver. Amén. Y Él va a volver. Entonces la gente dice: Señor, tú prometiste que donde dos o más se reunieran y se pusieron de acuerdo. ¿Eso es una promesa o es un hecho? Cuando ellos lo dijeron era una promesa, pero ya es un hecho. Entonces uno no puede decir: Señor, tú prometiste. Señor, por favor, ven a la reunión porque tú prometiste. Esa es una falsa oración, porque es una oración que parte de un texto que usted tiene que interpretar ahora como un hecho, porque la promesa ya fue un hecho. Uy. Tú estás dentro de mí, Señor, tú estás dentro de mí. Un ejemplo. Voy a colocar un ejemplo. Voy a colocar el ejemplo más tonto. Germán Ochoa. Los que no nos han visto, Germán Ochoa es miembro de la iglesia, es anciano de la iglesia, maestro de la iglesia. Germán Ochoa, un ejemplo, Diana. Un sábado se va de rumba. Sigue todo el mundo, uy, y se toma unos, yo no sé cómo, vodka y toda esa cuestión, y se emborracha Germán. ¿El Espíritu Santo se fue, lo dejó afuera o a dónde? ¿Entró a la cantina con Germán el Espíritu Santo, sí o no? Sí. Ay, gloria a Dios, estos ya son del nuevo pacto, claro. Pero ¿hizo algo incorrecto? Sí. Pero ¿el Espíritu Santo está por dentro? Sí. Entonces él se dice: no se embriaguéis con vino, pero ¿qué? ¿Usted tiene que embriagarse con el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. No, señor. Usted no se puede embriagar con el Espíritu Santo. Qué pena. Porque embriagarse en griego, como explicó bien Germán, y lo otro día hablábamos, embriagarse significa vivir como un deschavetado mental. Luego dice: sed llenos del Espíritu Santo. No dice embriáguese con el Espíritu, sino sea lleno. Diferente. Por eso Él no te da una dosis de Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una cosa. Entonces la gente dice: pastor, eso es como cuando usted está y se le está acabando la gasolina a su carro, y usted va el domingo y le echa gasolina para que le alcance para toda la semana, pero no me alcanza, me toca el live del miércoles para que me... No, señor, el Espíritu Santo no es una cosa. Gracias por su entusiasmo. El Espíritu Santo es una persona con la cual usted se relaciona, que está dentro de usted. Gloria a Dios. Ese es un hecho.
Ahora, usted lleno del Espíritu Santo, usted puede caer bajo el poder de Dios. Usted se ríe bajo el poder de Dios. Usted está bajo el gozo de Dios. Sí, pero está lleno. Usted todavía es ¿qué? Consciente. Porque el Espíritu Santo nunca va a poner a gente inconsciente. Pero de todas maneras, usted se cae y usted dice, uy, no puedo resistir la gloria. Claro, no es que es un toque de la gloria, pero ya está por dentro. ¿Estamos? Conocer las Escrituras, uno. Y luego usted es la salvación. La salvación bien, ¿es una promesa la salvación? ¿La salvación es una promesa? No, la salvación es un hecho. ¿Cuántos están en Hechos? ¿Cuántos están en Hechos? Claro, ustedes están hechos establecidos. Dios no le debe nada, ni yo tampoco, porque no le puedo pagar. ¿Estamos? Bien. Entonces dice la salvación por la palabra. Ya voy a terminar. Salvación, sube el equipo de alabanza porque eran 4.5, pero voy a decir 2. La salvación no es simplemente ser librados del infierno. Diga amén. Si salvación es simplemente ser librados del infierno, Dios se hubiera dado algo para que usted recibiera a Cristo y se muera. Se va para el cielo. Entonces uno dice, hermano, siguiendo con Germán. Germán reciba a Cristo. Dice, ya lo recibió, ya por lo menos ese hombre se va para el cielo, hermano. Y eso sirve, claro, muchísimo. Y cuando usted va con una persona que está moribunda y va allí al hospital y él recibe a Cristo y se va con Cristo, gloria a Dios. Pero él viene a salvar el alma, ¿sí o no? No, señor, él no viene a salvar el alma. Entonces la gente, los predicadores a veces algunos predicadores de manera amable pero con falta de consistencia dicen, nosotros venimos a trabajar por las almas, hermano. Por las almas, hermano. A las almas, hermano. Yo tengo una pasión por las almas. Pues no, porque lo que nace de nuevo no es el alma, sino es el espíritu. Pero una vez que la persona nace de nuevo en su espíritu, su alma empieza a ser transformada de adentro hacia afuera. ¿Estamos? Ahora, cuando usted empieza a ser obsesivo con algo, usted ya no camina en la fe del Hijo de Dios. Dice, por la fe en Cristo Jesús. Escúcheme bien. Si usted empieza a ser obsesivo con algo, yo necesito cambiar, nunca va a cambiar. Porque usted está colocando la fe en cambiar. Pero el evangelio no es un cambio de vida. ¿Dónde se inventaron eso? El evangelio es un intercambio donde usted le entregó su miseria, su depravación, su pecado, y él entregó a su hijo, y ahora se sustituye lo que usted era por lo que él es ahora en nosotros. Entonces la gente dice, yo necesito cambiar. Yo cometí un error, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo cometí un error. Esta mañana estaba de mal genio y ahora ya. Entonces, entre usted más luche con eso, no va a cambiar. Porque la Biblia está señalando que usted tiene que descansar y reposar en la obra de Jesucristo. El pastor Julián enseñó a los jóvenes, pero nosotros a veces perdemos el empezó. Dice, hay cosas que tú tratas de cambiar, pero hay cosas que Dios las quita así de una. Julián me enseñó el otro día, me gustó tanto. Yo solo he escuchado a Julián, pero como por la fe viene por el oír, y él empezó a explicar la escritura, y yo ¡pam! Me llegó eso, yo dije, amén, es así. No trates de cambiar, vas a fracasar.
yo estoy intentándolo, pastor, vas a fracasar. Eso lo sabemos, eso se volvió teoría, pero luego no funcionamos en eso, porque la palabra se nos vuelve un libro para controvertir y no la revelación para vivir. Y la Biblia nunca fue escrita para ser un libro para controvertir, aun cuando hay un momento para hacer apología, o sea, defender la palabra, defender lo que dice. Pero la palabra se hizo es para que vivas sabiamente, para la salvación por la fe en Cristo Jesús.